Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, tenemos que tener en el oído y con mucho cuidado lo que viene en materia de discusión del salario mínimo, con una inflación creciente, con unas dificultades muy obvias de la gente para conseguir su pan cotidiano con los salarios que ahora tiene. ¿Cómo va a ser esa discusión del salario mínimo? Porque la propuesta populista es muy obvia, subirlo y subirlo. La propuesta inteligente sería mantenerlo en condiciones en que la economía no sufra y en que queden abiertas las posibilidades de nuevos empleos y del crecimiento empresarial. ¿Pero qué va a pasar? ¿Demar? ¿Se está diciendo algo? Pues doctor Fernando, desde ya se va haciendo la proyección de lo que será el aumento del salario mínimo en Colombia y el dato no es para nada tranquilizador. Fedesarrollo dio a conocer que, de acuerdo con lo que escucha, con lo que ve respecto del gobierno Petro y los anuncios que desde ya van calentando, porque recuerden, ¿no? Salario mínimo se discute finalizando el mes de diciembre, entre mediados y finales de diciembre, pues se cree que el gobierno Petro, para dar una impresión correcta a sus anuncios, estaría hablando de subir el salario mínimo entre el 20 y el 25%. No puede ser. No puede ser. Una locura parecida no puede ser. Ese es un encarecimiento brutal de los costos a los empresarios que generan empleo y esa es una garantía de que disminuye el empleo y disminuye la formalidad. Pero no puede ser. 20 o 25% de aumento no puede ser cuando tenemos una inflación que ha caído un poco y tenemos un desempleo que también está disminuyendo. Hay posibilidades de mejora económica, pero todo eso sí se trata la economía con cuidado. Pero esto que usted está mencionando sería sencillamente un suicidio para el gobierno que lo hace, pero un atropello feroz para el empresario, para el trabajador que tiene a su cargo unas cuantas personas. Empresario que, doctor Fernando, está también preocupado por los anuncios de la reforma tributaria, donde se castiga ser exitoso. Si usted tiene una muy buena empresa que genera buenos ingresos, que permiten hacer y crear riqueza, pero también pagar una cantidad importante de empleados, pues es castigado con más impuestos, como si ya no tuviera los suficientes. Algo así como casi el 73% termina siendo impuestos que se le pagan al Estado. Y con la reforma, pues vamos a ver a dónde van a llevarlos. Esta proyección que hace Fedesarrollo dice que con esa alza del 20% como mínimo en el salario para el 2023 llegaría el salario a 1.200.000 pesos, con un auxilio de transporte que sería de 140.606 pesos para un total de 1.340.606 pesos. Grave, muy duro de verlo, de pensarlo. Lo leí ayer, doctor Fernando, por la proyección que hacía Fedesarrollo y decía, caramba, esto no están pensando en el empleo, no están pensando en los empresarios, porque pues una persona con este salario tan alto, lo que va a hacer es trasladarle los costos al consumidor, que a fin de cuentas es el que va a ganar el salario alto, y también lo que va a hacer es que seguramente muchos tengan que despedir parte del personal para poder mantener a flote su empresa, sumándole lo que venga ahora con la reforma tributaria, que vaya que sí viene con complicaciones. Claro, no se les olvide lo que decíamos un minuto. Los tiranos, los que mandan, los déspotas, siempre buscan una excusa, buscan un pretexto, buscan un camino para conseguir popularidad. Y esto va muy de la mano de lo que usted está diciendo. Para muchos, qué manera tan maravillosa de apoyar al pueblo con un salario mínimo que sube el 20 o el 25%. La gente no será consciente de que eso sencillamente mata sus posibilidades de trabajo y mata
las posibilidades de tener cosas baratas, porque alguien tiene que pagar ese salario mínimo y ese alguien tratará de poner eso en el precio final de su producto, ¿no? Claro. Bueno, ya veremos. ¿Cómo es lo del ingreso solidario que es otro problema de Gustavo Petro con respecto a sus electores? Vean esto, doctor Fernando. Gustavo Petro prometió en campaña plata para todo el mundo, ¿no? ¿Recuerda usted? Entonces, más plata para las madres cabeza de familia, más plata para los adultos mayores, más plata para los jóvenes en los programas, más plata y más plata y más plata. Y con toda razón, recuerdo perfectamente cuando en un debate, Sergio Fajardo le leía al presidente Petro, en ese momento candidato, cada uno de las promesas y al final le decía, ¿de dónde va a sacar usted esos más de 126 billones de pesos para cumplirle a Colombia con los subsidios si llega a ser presidente? Cuenta que se le había hecho, doctor Fernando y oyentes, el hoy ministro Ocampo, que fue asesor de Sergio Fajardo. Y en esa cuenta, pues había un déficit de más de 60 billones de pesos entre lo que prometían con subsidios con lo que realmente podían llegar a recaudar. Ojo, pues déficit de más de 60 billones de pesos porque lo que planteaba Gustavo Petro en campaña era una reforma tributaria que recogiera 60 billones de pesos. Hoy ya vamos en 25.8 billones de pesos. Lo cierto es que ya empezó a hablar el presidente Gustavo Petro diciendo lo siguiente: el gobierno Duque no presupuestó para el año entrante una partida de casi 10 billones de pesos para las transferencias a personas que se crearon con motivo de la pandemia. Estas terminan el 31 de diciembre. Exactamente está hablando del ingreso solidario. Dice Gustavo Petro que no hay partida para ello, pero desde el gobierno Duque, gente que está lista para responderle, le dijeron: en el presupuesto general está estipulado para cuando se debata se pueda aprobar. Petro ya dice que pues va a ser muy difícil poder cumplir, sobre todo cuando no le dejaron con qué pagar el ingreso solidario. No le dejaron con qué pagarlo y le están entrando raudales de plata. Yo quiero insistir en lo que nos dijo Emilio Sardi. Están entrando enormes cantidades de dinero como resultado de la reforma tributaria que se hizo antes y que a través de los medios electrónicos han encontrado una cantidad de evasores que ahora tienen que pagar impuestos. Y eso está suponiendo un ingreso enorme, superior al ingreso que se obtenga con la reforma tributaria. Y sin embargo están diciendo que les dejaron la olla raspada, se están quejando. Alguien dijo que no le habían dejado olla. ¿Quién fue? A mí no me dejaron la olla raspada, simplemente no me dejaron olla. Entonces, quieren mucho dinero, necesitan mucho dinero. Vamos a ver qué está pasando. Pero además le recuerda el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al gobierno Petro que dejaron unas partidas libres en el presupuesto de Hacienda para el 2023 para financiar ese programa, pero que el gobierno Petro debe darle sustento legal y evaluar el asunto de acuerdo con la ley 2155 del 2021, porque recordemos que esta destinación de casi 10 billones de pesos de ingreso solidario se produjo o se creó en el marco de la pandemia. Por lo mismo era un impuesto temporal. Así que tienen que crear entonces una nueva figura para regalar este dinero a los colombianos cuando ya no hay pandemia y hemos superado, se supone, en gran parte la emergencia económica, por medio de la reactivación, claramente. No hay nada más permanente en Colombia que los impuestos temporales. Y si es un subsidio, es imposible de desmontar. El 4 por mil era un impuesto temporal. Y yo hacía referencia a un impuesto temporal muy simpático. Cuando estalló la guerra en Leticia por la invasión de las tropas peruanas comandadas por Sánchez Cerro para distraer la atención del pueblo peruano, cuando eso se hizo, se decretó un impuesto a los cines, para que todo el que entrara a cine pagara un impuesto para financiar la guerra. Eso fue en 1931 o 32.
y era 1960 y 70 y el impuesto seguía vigente. El impuesto al cine para financiar la guerra con el Perú. De manera que cuidado con los impuestos temporales. No hay nada más permanente que eso. Demar, elemento político muy importante dentro de este proceso es el que representa el Partido Liberal al mando del presidente Gaviria. Y dicen que Gaviria no está muy contento con el gobierno. ¿Será verdad? Ni Gaviria está muy contento con el gobierno, ni el partido de la U está muy contento con el gobierno. Ambas bancadas están en reuniones, están analizando los cambios que pudieran llegar respecto de su posición con el gobierno Petro. Recordemos que ellos han anunciado, pero al parecer, oiga, de verdad que es que, doctor Fernando, uno cree que ya todo está inventado y resulta que no. Hay unos nuevos inventos que me sorprenden. Yo, le soy sincero, yo creía, como lo hizo, por ejemplo, Centro Democrático, se ha declarado en oposición y presentó ante el Consejo Nacional Electoral, como lo ordena la ley, la postura que asumirá como bancada respecto del gobierno Petro. Lo mismo va haciendo cada una de las bancadas, donde va definiendo si son de gobierno, si son independientes o si son de oposición. Pues muy bien, las bancadas tanto del Partido Liberal como del Partido de la U tienen hasta el próximo 7 de septiembre, que se cumple el mes de la llegada al poder de Gustavo Petro, para declararse como independientes o como partidos de gobierno, sabemos que no van a ser partidos de oposición, ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, durante todo este tiempo han estado discutiendo. ¿Cuál es la discusión que se forma ahora? En el liberalismo hay una molestia porque no se está manejando de manera adecuada, vaya uno a saber cuál es la manera adecuada, el tema de los ministerios de Justicia y Vivienda, que fueron asignados como cuota de esa colectividad del Partido Liberal en el gabinete de Gustavo Petro. Entonces, ahí usted tiene al ministro Néstor Osuna y a Catalina Velasco designados a nombre del liberalismo en esos dos ministerios, pero no se sienten representados en las dos carteras a pesar de tener a los dos ministros. Ahora, de hecho, han criticado que la gente cercana a Petro y al pacto histórico es la que está en esos ministerios, entonces no les parece. Por otra parte, el partido de la U también está presentando reparos. Están buscando concretar el nombramiento de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es una cuota, se dice, del partido, y están viendo a ver cómo se mueven. El caso es que, me parece a mí, están poniendo muy alta la vara, están negociando, evidentemente, y esta amenaza de salirse de partido de gobierno a independiente, pues hará que se tome decisiones a nivel central con el presidente Petro. Si no las toma, pues se queda sin dos apoyos fundamentales, y la reforma tributaria es el gran problema. Entonces, vaya que sí que van a empezar los problemas con el partido de la U, el Partido Liberal, que se pudieran sumar a los que están en oposición a iniciativas como la reforma tributaria, como la está planteando el gobierno Petro. No la vi, no la presencié, pero me dicen que ayer hubo una manifestación de pitos en contra de la reforma tributaria en Bogotá, cuando menos. ¿Sería eso verdad? No, pues voy a revisar, ¿sabe, doctor Fernando? No lo vi. No vi que hubiera una manifestación, pero... Hubo un concierto de pitos en Bogotá en la noche de ayer, en protesta por la reforma tributaria, pues que golpea a mucha gente. Protesta la reforma tributaria, doctor Fernando, que, valga recordarlo, tendrá un evento específico el 26 de septiembre, que es cuando se está convocando a la ciudadanía para que salga a la calle a protestar en contra de la reforma tributaria y en contra de los intentos de coartar o de cercenar las libertades y la democracia en Colombia de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya todo se ha ido organizando, ya hay unas cuentas oficiales, se está moviendo muy bien el asunto, pero aquí hay un tema que me llama la atención. Escuchábamos al señor ministro del Interior, Prada, en una conversación con los ciudadanos decir lo siguiente. Escuchemos esto y ya les comento en el marco de qué. Escuchemos. Intervención es pública. Lo que decimos aquí lo sostenemos en el Congreso y en todo el país. Porque es la única manera, grabando a quienes tienen,
que podamos hacer una redistribución democrática del ingreso que permita invertir en generar igualdad, equidad social. ¿De dónde sale la plata si no de la gente que la tiene? Claro, por eso se emberraca más de uno y dicen, no, pero ¿esto es qué? No, esto es que no. La Constitución ordena equidad. Es un Estado social de derecho, donde el ser humano es el centro. Es un Estado antropocéntrico, el hombre en la mitad, la mujer en la mitad. El objetivo mismo de la existencia del Estado es el ser humano. El ser humano cualquiera, no, el ser humano en condiciones de igualdad, de dignidad, de dignidad. Y lo que aspiramos es a reconocer esa dignidad en decisiones presupuestales, en decisiones de planeación. Eso es lo que estamos haciendo. Pues claro que tenemos opositores a la reforma tributaria, obviamente, pero vamos con toda, a aprobarla en el Congreso de la República. En 10-12 días, entre el 10 y el 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras de Cámara de Representantes y de Senado, porque tiene mensaje de urgencia. ¿Listos? Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. Y entonces lo que está proponiendo el ministro es movilización ciudadana para apoyar la reforma tributaria. ¿Esto es una forma de presionar al Congreso de la República? ¿Saldrá la gente a las calles a decirle si a la reforma tributaria que grava las bebidas azucaradas, las gaseosas, el salchichón, los embutidos, bueno, que empeora la situación para la canasta familiar? No sé, es lo que propone el ministro. Y le pregunto a usted, doctor Fernando, como gran profesor de Derecho Constitucional, ¿la Constitución Política ordena quitarle a los colombianos? Lo dijo el ministro. Quitarle a los colombianos, no, la Constitución colombiana no, pero no prevé eso. Y no se les olvide que los ricos de Colombia teóricamente son las empresas importantes, es decir, las que generan empleo, ¿no? Y esas empresas importantes son las que quedan sometidas al yugo de una reforma tributaria supremamente grave. De manera que ya veremos esto cómo es y cómo se hace la votación y lo que pasa con el presidente Gaviria, que ya va estando incómodo con el presidente Petro y el partido de la U, que ya se está dando cuenta también en dónde se metió, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esas mayorías de las que tanto hablan y que no estamos viendo muy firmes. A propósito de mayorías, se viene un asunto, doctor Fernando, que es muy preocupante para Colombia y que ha promovido con muchas ganas la extrema izquierda en el país. Estoy hablando exactamente de la posibilidad de que se apruebe Escazú. Recordemos que Escazú ya logró su primer debate en Senado, tanto en la Comisión Segunda como en la plenaria, y en ambos fue aprobado Escazú. Hoy, jueves 1 de septiembre, el representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, Luis Miguel López, está convocando a una audiencia pública sobre el acuerdo de Escazú. Van a escuchar a los gremios, van a escuchar a los expertos hablar sobre Escazú, expertos que han advertido, doctor Fernando, como el doctor Sergio Tapia del Perú, que Escazú sería el final de la soberanía en asuntos ambientales de los países que lo han suscrito. Entonces, hoy, a través de los canales de la Cámara de Representantes y el canal del Congreso, desde las 9 de la mañana estará haciéndose la transmisión desde el Salón Boyacá para escuchar la audiencia sobre Escazú. Están dando la pelea los representantes a la Cámara, en este caso Luis Miguel López, quien muy juicioso ha convocado a esta audiencia pública, doctor Fernando, a ver si alguien entiende por fin, alguien digo yo, los de oposición, bueno, los de gobierno, que aprobar Escazú es acabar con la seguridad jurídica, es acabar con la soberanía y ponernos en manos de tribunales internacionales para evitar proyectos tan importantes como Hidroituango, por ejemplo. Nada menos. Todos los proyectos significativos y menos significativos a los que les dé la gana atacar la gente que queda con facultades a través de Escazú, de exigir consultas y de movilizar la opinión, y pues todo proyecto tiene problemas y todo proyecto golpea a alguien y favorece a muchos, y así se construye una nación. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, entonces tenemos que la U tampoco está feliz. La No, presidenta tampoco, de la U se ha manifestado. sí, doctor Fernando, el partido de la UI también es otra bancada que está en conversaciones por estos días, viendo qué decisión van a tomar. Recuerde que el partido de la U se tiene entendido, le van a dar el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como cuota de la colectividad, pero al momento la colectividad sigue reunida buscando qué posición va a tomar para ver si se declaran en independencia. Les recuerdo, hasta el 7 de septiembre tienen plazo para saber qué postura van a tomar. Entonces, ya veremos. De hecho, hay que decirlo también, hay un descontento en algunos sectores del partido Alianza Verde, que apoyó de frente al presidente Petro. Está difícil. El tema de mayorías está muy difícil. Y más si después del 12 o 13 de septiembre empieza el debate en las comisiones conjuntas de la reforma tributaria, que no está causando mucha buena impresión. Y si a esto se suma, doctor Fernando, el descontento de la sociedad por cuenta de las invasiones ilegales que han crecido enormemente, pues vamos a ver qué va a pasar. Además, ya nos cuentan a nosotros al oído que en algunos sectores del país, sobre todo en Cauca, hay gente que está diciendo, pues invadimos y no nos vamos. ¿Qué van a hacer? Qué difícil lo que provocaron. Ah, lo provocaron, lo impulsaron, y entonces ¿ahora qué van a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, señor, Esa es la pregunta que no tiene una respuesta sencilla. No la tiene. Bueno, Demar, ¿qué más nos quiere contar usted al oído? Listo, doctor Fernando, esos son los temas al oído por ahora, porque pues vamos precisamente hablando del tema de los indígenas en el Cauca, pues tenemos a nuestra invitada, la señora Diana Perafán, líder indígena del Cauca, que nos va a hablar de eso. ¿Cómo es esto del ultimátum? Provocaron una situación, doctor Fernando, de la que yo veo a la ministra de Agricultura diciendo cosas, pero no veo que vaya a ser posible que frenen esto que ellos mismos impulsaron. Vamos a ver entonces, y para eso tenemos a una persona muy significativa en los destinos del Cauca. Diana Perafán, una líder indígena del Cauca que está con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. 7:47 minutos. Esta es la hora de la verdad en la nueva red de la radio colombiana. Radio Red de RCN. De 6 a 10 de la